Hoy, ok, hoy es el 4 de abril. Tenemos clase hoy, tenemos clase el viernes que viene. Siguiente, no, por el tema de la Semana Santa. Después sí, y después no, otra vez por el feriado puente del 2 de mayo que será. Muy bien, para repasar rápidamente, hemos considerado la revelación de Dios al hombre que se conoce por tres nombres. ¿Recuerdan cuáles son? La Vamos, Biblia, la Biblia, la palabra Las de Dios, la escrituras y la palabra de palabra de Dios y Dios. las Escritura. escrituras, ¿ok? ¿Recuerdan esto? La semana que viene va a haber una prueba. Les voy a dar la prueba al terminar la clase, ¿ok? No vamos a tomar tiempo durante la clase para la prueba, sino después. La prueba hay que tomar bajo el sistema de integridad y honestidad y honor. ¿Ok? Sumeos, esto se aplica a ustedes. Acá en la clase, los presenciales lo van a tomar de forma escrita, pero ustedes tienen que guardar todos los apuntes, cualquier machete, cualquier nota, todo aparte, tomar la prueba en un solo toque y una vez terminada, enviármelo. Lo voy a enviar por medio de Google Classroom. La mayor parte será de pregunta de multiple choice y habría algo en donde tienen que escribir la respuesta. Sería un poco más extendida. No se va a evaluar la prueba así nomás una vez que la envían porque yo tengo que revisarlo. ¿Ok? Si fuera todo por multiple choice, enseguida daría la nota, pero como habrá parte que yo tengo que evaluar, para los sumeos, entonces ustedes tienen que enviarlo y después lo evalúo y les mando después la nota. ¿Me explico? Sí, Ok. A la semana que viene le voy a dar más información cuanto a eso. Será todo sobre el tema de la doctrina de las escrituras, de los apuntes, no del libro, no del texto, sino de los apuntes. Aunque hay cosas del texto que son muy buenos, buenas, pero así vamos a hacerlo. Ok, también vimos que el autor de la Biblia es Dios. Dios utilizó a más de 40 hombres y desde Génesis al Apocalipsis durante unos 1500 años Dios obró y llegamos a tener la palabra. Vimos los 6 pasos de la doctrina de las escrituras. ¿Recuerdan cuáles son? Esto estará en la prueba. La preparación, La preparación, la la revelación, revelación, la revelación, La la inspiración, la inspiración, la preservación, la preservación, la iluminación, la iluminación y la la interpretación. interpretación. y la interpretación. ¿Ok? Esto estará en la prueba y tienen que, bueno, le voy a decir en la semana lo que tienen que hacer en cuanto a eso. A ver. En cuanto a la inspiración, la definición que nosotros dimos acá, que es divino, o sea, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para para enseñar, enseñar, para Redarguir, redarguir, para corregir, corregir, para instruir en instruir. justicia, instruir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, perfecto, Para toda buena obra. enteramente preparado enteramente para preparado, toda toda buena buena obra. obra. Necesitan saber esto de memoria, ¿ok? No sean flojos en cuanto a esto. Hablamos de divino, quiere decir de Dios, es inerrante, quiere decir sin errores, infalible, quiere decir imposible o incapaz de equivocarse. Vimos dos doctrinas relacionadas con la inspiración. Primero es infalible, quiere decir que es incapaz o imposible de equivocarse. Y también es sin errores. Son llamadas la verdad
Dios el Padre que alentó las Escrituras de verdad, Jesucristo el Hijo es verdad y también el Espíritu Santo es la verdad. Hablamos de la infalibilidad de las Escrituras, tiene que ver técnicamente con los manuscritos originales. Y las copias o traducciones de las Escrituras no son inspiradas inherentemente, pero derivan su inspiración a base de su fidelidad en reproducir el mensaje de los originales. Ahora, están en la página 11, preparado para comenzar. Número romano, ¿cuál número romano es este? Jóvenes. 6. 6. 6. 6. Enseñan esto todavía en los colegios. Ok, la definición, ustedes ya leyeron en cuanto al canon y la canonicidad, tanto en el texto como en el artículo por Schaffer, creo que era Schaffer o del Nuevo Diccionario Bíblico. Lo que estaba en el texto de Bancroft fue excelente en cuanto a este tema del canon. Y entonces, para resumir un poco en cuanto a este tema, ¿por qué incluyo esto? Porque a través de los años he hablado con diferentes pastores que cuando le pregunté, ¿qué es el canon? Y me miran y no sé. Y algo que es importante de saber cuándo fueron y cómo es el tema de que llegamos a tener la Biblia que llamamos inspirada por Dios y los libros, los 66 libros, son considerados parte de la Biblia. ¿Cuándo y cómo fue el proceso de todo esto? ¿Es algo que los hombres otorgaron a los libros o algo que reconocieron de los libros? ¿Se acuerdan lo que han estudiado? Lo que reconocieron. ¿Okay? En cuanto a la definición, el término canon procede, y ustedes ya estudiaron esto, de la palabra griega canon y significa regla, norma o estándar. Y se usa en varias maneras. Le voy a dar algunos ejemplos. Regla, norma o estándar, el término en sí, significaba cualquier regla o vara que sirva para medir, por ejemplo, el nivel de un albañil o el metro. Se traduce regla o norma en 2 Corintios 10, 13, 15, 16, también Gálatas 6, 16 y Filipenses 3, 16. Y con referencia a las escrituras, el canon se refiere a los libros de la Biblia que fueron reconocidos como siendo inspirados divinamente. Fueron reconocidos como siendo inspirados divinamente. Ustedes tienen eso en los apuntes, ¿verdad? Ok. Y por lo tanto, un libro que está reconocido como siendo inspirado divinamente se llama canónico. Duh. Y el otro es uno que no se reconoce así, como Tobías, como los Macabeos, como otros libros de la apócrifa, se llama no canónico. Lógico, ¿no? Y el derecho a quedar admitido dentro de la escritura es la canonicidad. Canonicidad. Entonces, el canon, punto D, al pie de la página 11, el canon es también la lista normativa de libros inspirados y recibidos de parte de Dios. Cuando se refiere al canon del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, se refiere a este sentido, la lista normativa de libros inspirados y recibidos de parte de Dios. Pasamos a la página 12. Acá hablamos de pruebas que realmente no sirven porque fueron propuestas, pero vamos a ver lo que es. Y de nuevo, ustedes
en Bancroft estudiaron varias pruebas buenísimas en cuanto a esto, pero todo tiene que ver con lo que es el número 2 acá. La prueba de la canonicidad tenemos lo que fue propuesta por J.G. Eichhorn. Él consideró que la antigüedad del libro fuese la prueba de la canonicidad. Él propuso que los libros escritos después de Malaquías, hablando del Antiguo Testamento, fuesen excluidos del canon del Antiguo Testamento. Y el problema con esta prueba es que se mencionan libros escritos antes de Malaquías que no fueron considerados autorizados o autoritarios o divinos, como el libro de Jacer, mencionado en Josué 10:13 y 2 Samuel 1:18, y también el libro de las batallas de Jehová en Números 21:14. Y hay otros libros mencionados en los libros históricos del Antiguo Testamento. Otro hombre, F. Hitzing, propuso que el idioma de hebreo fuese la prueba de la canonicidad. El idioma de hebreo. Pero esto no explica por qué los libros tales como Eclesiasticus, Tobías y Primer Macabeos fueron rechazados, aunque fueron escritos en hebreo. Por otro lado, número 2, da problema con los pasajes de Daniel, de 2:4 a fin de capítulo 7, y Esdras 4:8 a 6:18, que fueron escritos en arameo. Otra prueba propuesta de G. Wildeboer propuso que la conformidad con el Pentateuco fuese la prueba para los demás libros. Pero luego propuso otras 5 pruebas que hicieron que esta prueba fuese inútil. Por lo tanto, la única prueba adecuada, número 2, de la canonicidad de los libros de la Biblia es el testimonio del Espíritu Santo a la autoridad de su palabra, o sea, el testimonio interno del Espíritu Santo. El testimonio interno del Espíritu Santo. Esta prueba, punto A, estoy citando aquí de un tal Gleason Archer en su libro Resumen de Introducción al Antiguo Testamento. Punto A, esta prueba encontró una respuesta de reconocimiento, fe y sumisión en los corazones del pueblo de Dios que caminaba en comunión con Él. Y punto B, esta es la única prueba que es válida. Si la canonicidad es una cualidad que está dada a los libros de la Biblia por decisión humana, como los teólogos liberales asumen, y la Iglesia Católica implica por su afirmación, ellos dicen, la Iglesia es la madre de las Escrituras, entonces quizás una prueba mecánica puede ser establecida para determinar cuáles escritos pueden estar aceptados como autorizados y cuáles deben estar rechazados. Pero si el Dios soberano tomó la iniciativa en la revelación y en la producción de esa revelación inspirada por medio de agentes humanos, entonces la canonicidad debe ser simplemente el reconocimiento de la cualidad inherente de esa inspiración divina en el libro inspirado. Y es importante, punto C, es importante entender que los concilios eclesiásticos no dieron la canonicidad a página alguna de las Escrituras. Simplemente reconocieron la inspiración divina de los documentos religiosos que eran inherentemente canónicos desde el momento que cuando fueron primeramente escritos, y rechazaron formalmente los otros libros que reclamaron falsamente la canonicidad. Ahora,
Ustedes han leído ya bastante sobre el canon. El proyecto escrito número 4, número 1, pueden tachar. No lo voy a pedir. Lamento decirles eso, no lloren, pero no hace falta hacer esto. Pueden leer eso si están en el apéndice, pero no voy a pedir estos. Me di cuenta que acá en el comienzo de la materia, el primer mes, estaban con 2 o 3 tareas cada semana, ¿no? Las preguntas de Bancroft que tenían que responder y luego 1 o 2 de estos. Entonces vamos a tachar esto. Ahora, número 2, sí. Quiero que lean el artículo Texto y versiones clásicas de la Biblia. Ahora, escúchenme con cuidado. La única pregunta que tienen que contestar de las 4 es el punto B. ¿Qué es la LXX? Quiero que lean el artículo, texto y versiones clásicas de la Biblia, todo, pero Perdón, pastor. No, sí, ¿dónde estamos? ¿En qué página estamos? 12, al pie de la página. Listo, listo. Perdón, hermano, ¿dónde estabas vos? Estaba acá, seguí hasta un momento y después no seguí, por eso. Ha sido largo el día, ¿verdad? Sí, bastante. Trabajando afuera hoy. No, no trabajé, estoy con una gripe terrible, hace un par de días. Ay, ok. Bueno, entonces, el número 2, lea todo el artículo, texto y versiones clásicas de la Biblia y escribe la respuesta, mismo formato de los demás trabajos, y la respuesta a la pregunta B de bebé, ¿qué es la LXX? No solamente, no me digan, es la Septuaginta, no, expliquen lo que es, ¿está? Porque eso sí estará en la prueba, ¿ok? Es la traducción, una de las más importantes. Y de hecho, el hermano Miguel y la hermana Marta estaban comunicándose conmigo en esta semana de que tienen una copia ahora de la Septuaginta que nos van a vender a un precio muy, muy reducido. ¡Oh, qué precio! Ah, perdón, hermano. Ahora, eso fue mentira. Ah, o sea, lo tienen, sí. Precio muy reducido, no. O sea, uno tiene que vivir, ¿verdad? Ah, tengo la Septuaginta en formato digital, pero hay una bendición de tenerlo en el formato semi-digital. Y uso los dígitos para leerlo igual, ¿verdad? Entonces después vamos a tener eso. ¿Consigues el dato también de eso? Sí, sí. ¿Consigue? Ellos lo tienen. Lo recibieron esta semana. Por eso me avisaron. Cuando lo tengo, les voy a mostrar. Pero le voy a cobrar por mostrárselo. Ok. Nada gratis. Ok. ¿Queda alguna pregunta en cuanto a eso? A ver, tengo que cambiar el PowerPoint aquí. Estoy fijándome si alguien más entró que no vi antes. ¿Alguien entró desde que comenzamos? Parece que no. Ok. Ahora vamos a ir tengo que hacer una cosa aquí. Salgo de esto, salgo de esto. Y
Entro acá. No, ese no. Este. Ok. Ahí vamos. Ok. Ahora, ayúdenme aquí otra vez. ¿Qué es lo que ven en la pantalla? Otra vez como al principio, no se ve entera la presentación. ¿No, no es entera? No, Ok, a ver. ¿Ahora? ahora sí. Ahora Ok, sí. muy bien. Ok, muy bien. Vamos a seguir en la página 13. Ahora, hermano Martín Noguera, despertate. Página 13. Sí, sí. La doctrina de Dios, lo que se llama teología propia. Vamos a ver primeramente ideas y teorías acerca de Dios o dioses. Todo esto es vigente hoy día en el mundo. Hay mucha religiosidad y el término Dios en griego es la palabra theos o theos. Entonces vamos a ver que hay teísmo y es alguna adoración y hay términos que describen estas ideas. La primera es, punto A, ateísmo. Ateísmo. El prefijo negativo a con teísmo quiere decir no hay Dios. Entonces, esta es la definición, la negación de la existencia de Dios, la negación de la existencia de Dios, ateísmo, eso ya sabían. La segunda es agnosticismo. Gnosis con la G también proviene de una palabra griega, gnosis, que quiere decir conocimiento. Agnosticismo es esto que la creencia que afirma que no existe base suficiente ni para asegurar ni para negar la existencia de Dios. O sea, no podemos saber con certeza que hay un Dios. No niega la existencia de Dios, solamente dice, no podemos saber. Ese es agnosticismo. Materialismo es la doctrina que enseña que los hechos de la experiencia han de ser explicados en su totalidad en relación a la realidad, actividades y leyes de la sustancia física o material. O sea, materia y energía es lo único que hay. De esto viene el evolucionismo, que explica todo bajo el lema de procesos puramente naturales. Lo que hay es energía material y nada más, o materia. Politeísmo, punto de, poli, de la palabra polis, de griego, quiere decir muchos, y es la adoración de más de un solo Dios. Y ha sido explicado, el politeísmo distribuye las perfecciones y las funciones del Dios infinito entre muchos dioses limitados. Los griegos y los romanos hacían esto. Tenían varios dioses. Zeus fue el más grande de los romanos, pero había otros dioses y cada uno de ellos demostraba cierto atributo del único y verdadero Dios. ¿Ok? Número o letra E es el animismo. Animismo.
Y esta es la creencia que toda la cosa tiene vida por medio de espíritus que pueden ayudar o dañar al hombre. El animismo. El animismo es una de las formas de religión entre muchos países, pueblos primitivos. Hay espíritus en todo. ¿Ok? Punto F es el dinamismo. El dinamismo. Dinamis o dunamis es el término griego, quiere decir energía o poder, y es la creencia en la vida impersonal, la energía que puede ser utilizada por el bien o el mal, existen todas las cosas, y esto también es parte de lo que es la nueva era, esta energía que debemos buscar y tratar de encaminar, y es pura estupidez. Punto G es el fetichismo. Fetichismo, esto suena como algún tipo de queso, ¿verdad? Pero no lo es. Es la creencia en la morada temporaria de un Dios en un objeto. La morada temporaria de un Dios en un objeto. Y la adoración de ese objeto porque el Dios reside en él. Esto, ¿cuándo de ustedes vieron la película vieja El Náufrago? ¿Recuerdan a Wilson? La pelota. Eso sería fetichismo, ¿ok? La, la adoración de Wilson, ¿ok? Bueno, perdónenme por utilizar una película para ilustrar algo aquí. La idolatría es muy parecido al fetichismo. Es la creencia en la morada permanente de un Dios en un objeto. Por tanto, ese objeto está adorado porque se considera sagrado, pero es algo fijo, es algo permanente. Los ídolos de que leemos en el Antiguo Testamento. Dagón de los filisteos era forma de un pez. Y otros. Asterot. Moloch. Baal. Okay. A ver, punto I es panteísmo. Panteísmo. No. Esto no es la adoración de pan. Por favor. Pan quiere decir todo. Y adoración al patrón. Es la creencia que Dios es todo y todo es Dios. Confundiendo de esa manera a Dios con la naturaleza, la materia con el espíritu y al creador con la cosa que ha creado. Panteísmo. Dios es todo y todo es Dios. Okay. ¿Están conmigo? Sí, Hay sí. más. En la página 14 tenemos dualismo. Dualismo. Y esta es la creencia en dos principios o dioses, si uno querría, el bien y el mal, que están en conflicto eterno, el dualismo. Los gnósticos de tiempos del Antiguo Testamento tomaban esto, el bien y el mal. El bien era espiritual, el mal era material. Como Cristo es Dios, o sea, Dios es espíritu, bien, el bien, toda la creación, el mal. ¿Dónde ponemos a Cristo en esto? Si Él es un hombre, entonces no puede ser espíritu, el bien, hay algo malo aquí. Entonces ellos negaban que Cristo o era 100% hombre o que era 100% Dios.
Y la epístola a los Colosenses el apóstol Pablo tenía que confrontar este gnosticismo. También Juan en la primera epístola tenía que luchar contra una forma de dualismo en el gnosticismo. El deísmo, punto K, es la creencia en un Dios, creador del mundo, pero desde la creación lo ha abandonado. O sea, puso todo en funcionamiento, pero no mantiene ninguna relación con el mundo. Por tanto, no recibe adoración. No tiene nada que ver con la creación. Lo hizo y ahí está. Deísmo. Y el último es monoteísmo. Mono quiere decir solo o único o uno, y es la creencia y adoración de un Dios o ser supremo. Hay algunas religiones monoteístas. El cristianismo es monoteísta. El Islam es monoteísta. Alá, ¿ok? Entonces, ideas o teorías en cuanto a Dios, varios acá. Pastor, Sí, quería consultarle porque ahora veo que hay como una idea de pedir al universo. ¿En dónde entraría eso? de Que el nuevo, universo, hermana, ¿eh? no entendí la pregunta. Ah, que ahora hay como una búsqueda de pedir al universo las cosas, digamos, que el universo nos guíe o nos dé la paz, y escucho eso, digamos, en muchas personas. Quería saber en dónde entra eso. ¿Qué piensan? Mirando esto y la definición, ¿cuál de estos sería parte de eso? Mírenlo de ¿Panteísmo? nuevo. ¿Cómo? ¿Panteísmo? Puede ser, ¿Animismo? yo lo veo más en el dinamismo, el punto F, esa energía, ¿ok? Y por eso mencioné esto, tiene mucho que ver con lo que es la nueva era, que es muy, muy popular entre el élite, que son tanto en el gobierno como en los artes, ah, universidades, los encargados profesores, lo que se consideran más educados y más informados y más inteligentes que los demás, por eso el término élite, que quieren decir a la gente común cómo han de vivir sus vidas, cuando sus vidas son un desastre por lo general. Sin embargo, esto es muy popular. Ah, sí. ¿Ok? Continuamos. Hablemos de la existencia Pastor, de Dios. Sí. Pastor, me parece importante también mencionar que se habla mucho, por ejemplo, del ecumenismo. Eh, Sí, pero eso es más algo que trataríamos cuando hablamos de la doctrina de la iglesia. En el sentido de que el ecumenismo es la idea de querer juntarnos todos, especialmente entre los que se consideran cristianos, aunque sí se hace con otras religiones, pero la mayoría de eso está entre bueno, tiene razón, hermano, no solamente los monoteístas, pero las otras formas de religión, como budismo, hinduismo y lo demás. Pero por la mayor parte se habla de esto entre todo lo que se consideran cristianos o también evangélicos, pero incluyendo a la Iglesia Católica en cuanto a esto. Por ejemplo, hoy hay una iglesia
grande acá en nuestra zona, se llama Centro Familiar Cristiano. Y el edificio es un galpón enorme y ellos tienen su show cada semana, par de veces en la semana. Y hoy recibí de parte de la Subsecretaría de la Matanza un aviso y un video de un predicador, pastor evangélico, que va a estar allí dando una conferencia el 10 de abril, si no me equivoco, es para pastores y obreros, y el lema es haciendo iglesia, haciendo iglesia. Y o sea, esto sería el ecumenismo en cuanto a lo que es la iglesia o las iglesias evangélicas o cristianas. De juntarnos todos amamos a Cristo, entonces dejemos al lado las diferencias doctrinales y vamos a cooperar juntos y amarnos. Y suena bien, pero para hacer eso hay que dejar al lado muchas verdades bíblicas. Es cierto, Cristo quiere que seamos uno, quiere que sus discípulos seamos uno, pero el tema es, él en el mismo capítulo 17 dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces no podemos poner al costado la verdad o dejar la verdad al lado de la puerta para entrar y disfrutar de comunión con todos. No funciona. ¿Ok? Esto fue el problema que enfrentamos años atrás en la última cruzada que Billy Graham tenía en el país, o tuvo en el país. La lista de los que participaban en esa campaña incluía Ondas de Amor y Paz en aquel entonces, que era carismático, pentecostal, pero sí, algunos de ustedes, los menores por ahí, no van a recordar nada de esto, pero el líder de esa iglesia, el pastor, dejó a su esposa, se casó con otra, ella continuó con el ministerio, con otro hombre, él formó su propio ministerio después, no me acuerdo específicamente, algo que tenía que, con amor y algo así, sonaba lindo, pero eso es el tema de que mucho coopera. Ahora, según entiendo, el año que viene por ahí va a venir Franklin Graham, el hijo de Billy Graham, a hacer una campaña acá en Buenos Aires también. Y yo sé que él predica bien la palabra y tiene una postura muy doctrinal, pero hacen esto que forman con todas las iglesias evangélicas, campañas y cooperan juntos y los que van y se entrenan como consejeros para responder a aquellos que responden a la invitación, ellos entonces le dirigen a las diferentes iglesias que participan después, que puede ser bueno, puede ser más o menos. ¿Cuántos de ustedes conocen a personas de iglesias evangélicas que cuando uno indaga bien, de hecho, no sabe nada de arrepentimiento y conversión? Pero fui bautizado, nos dicen. Pero en cuanto a la salvación verdadera, se predica casi nada. Llamativo, el primer mensaje de Jesús fue arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Fue el último mensaje que predicó. Es lo que él dijo a los discípulos en Lucas 24, que se predique arrepentimiento y perdón de pecado en todas las naciones. Primer mensaje del apóstol Pedro en Hechos 2, arrepentidos y luego Hechos 3 y convertidos. Entonces, arrepentimiento en muchos de estos casos está puesto al costado. Yo no digo que no han habido personas salvas en la campaña de Billy Graham o en la de Franklin. Sí hay, y han habido, y gracias a Dios. Pero
en cuanto a lo que es la cooperación con todo el mundo, eso tenemos que ahí tomar una pausa. ¿Ok? Muy bien, hablemos ahora de la existencia de Dios. Hermano Gustavo, eso fue lo que, ¿a qué te referías? Sí, pastor, gracias. Muy bien. Primeramente, en cuanto a la definición, esto es muy conciso de Strong. Dios es espíritu y perfecto, en quien toda la cosa tiene su origen, sostén y fin. Dios es espíritu y perfecto, en quien toda la cosa tiene su origen, sostén y fin. Si alguien te pregunta, ¿quién es Dios? ¿Qué dirías? ¿Cómo es Dios? ¿Ok? Cuando alguien pregunta, por ejemplo, si me preguntan, ¿cómo es Aníbal? Él está aquí en las imágenes, la primera persona. O si alguien pregunta a algún conocido tuyo, ¿quién es? Comenzaremos con el nombre. Pero ¿cómo es? Entonces comenzamos a describir primeramente rasgos físicos. Bueno, es alto, flaco, feo, lindo, barbudo, algo así, ¿no? Por ahí hablará de dónde viene, por ahí hablará de lo que hace, oficio, trabajo, vocación, algo así, o casado, soltero, o hijos o no, algo así, ¿no? Así hablamos y describimos a otros. Entonces, te preguntan, ¿y cómo es Dios? Por un lado, ok, espíritu y perfecto, en quien toda la cosa tiene su origen, sostén y fin. Ok, pero eso, no más. Medio difícil, ¿verdad? De hablar del soberano creador del universo. Otra definición un poco más complejo y completo es Dios es espíritu infinito, eterno. Espíritu infinito, eterno e inmutable. O sea, no cambia. Inmutable en su ser. Sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. ¿Ah, bueno? Uno por uno. Espíritu infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Esto es del Catecismo de Westminster. Una pregunta, pastor. Sí. ¿Qué significa catecismo? Catecismo era una forma de enseñanza donde hacen preguntas y respuestas. Proviene de una palabra griega y fue una forma practicada aún en el Antiguo Testamento. Hacían la pregunta, ¿quién es Dios? La respuesta, Dios es espíritu, infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Enseñaban la pregunta. Es buena manera de enseñar a los niños y a los jóvenes y aún a los adultos. Y luego la respuesta bíblica. Ahora, miren esta definición. ¿Cuántas características de Dios están mencionadas en esta definición? 10, ok. Si incluimos espíritu, Dios es espíritu, es lo que es su ser. Diríamos físico,
pero no es físico, es espíritu. Dios no es físico, es espíritu. Pero acá encontramos el atributo de infinidad, eternidad, inmutabilidad, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Pero hay varios más. Y más allá en los apuntes vamos vamos a hacer camping en este tema de los atributos de Dios y pasar bastante tiempo evaluando y viendo cada uno y lo que implica para nosotros como resultado, definición de Dios. Ahora, hablemos de la existencia de Dios. La existencia de Dios. En las Escrituras, la existencia de Dios se presupone. Se presupone. Se presupone. Las Escrituras, punto A, las Escrituras comienzan y terminan con la declaración y la suposición de la existencia de Dios. Simplemente declaran al hombre lo que sabe en su corazón, que Dios es. Comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia no presenta ninguna pruebas formales en cuanto a la existencia de Dios, aunque sí hay pruebas abundantes en la Biblia de que Dios existe. Hoy, en las preguntas de Bancroft, que tenían que hablar de pruebas de la credibilidad y de lo que es la credibilidad de las Escrituras, pero eso también se refiere a lo que es la credibilidad de Dios y la misma existencia de Dios. Y punto B, desde que la teología sistemática, o mejor dicho, bíblica, se limita a la fuente de las Escrituras, no se presenta aquí una prueba filosófica de la existencia de Dios. Muchos teólogos utilizan pruebas racionales de la existencia de Dios. Sin embargo, no se limitan a las Escrituras como su única fuente de la teología y por lo tanto piensa que hay un uso legítimo de las pruebas racionales a pesar de los defectos teológicos y prácticos en usarlos. Hay dos campos en cuanto a este tema de pruebas o argumentos racionales que siguen de la existencia de Dios. Confieso, yo en el seminario estudié y el profesor era del campo de que, bueno, entiendo las pruebas, pero realmente no tiene mucho que ver. Y cuando preparé estos apuntes, seguí esa línea. Sin embargo, el otro campo es hoy lo que se llama la apologética, que utiliza y indaga y explica las diferentes pruebas que hay en cuanto a la existencia de Dios y la confiabilidad de las Escrituras. Y yo creo que sí, hay valor en esto. ¿Ok? Pastor, Sí, sí, le quería hacer una pregunta. Si Dios es porque es en sí mismo, ¿no? Porque Él es el principio y el fin. Y si las escrituras son sin errores, y entonces directamente ya las escrituras prueban que la existencia de Dios. Cuando le dice a Moisés, yo soy porque soy. ¿Se entendió? sí. ¿Es una pregunta o una declaración? No, no, entiendo que es así, no sé si Estoy de lo acuerdo, comparte. pero fíjense quiénes somos. Estamos acá estudiando en el seminario porque ya conocemos a Dios, ya estamos sirviendo a Dios, queremos perfeccionarnos en nuestro conocimiento y también en el uso del conocimiento para poder ministrar a otros y crecer nosotros. Entonces, aceptamos eso. Esto vuelve
a lo que es el testimonio interno del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso no niego, estoy totalmente de acuerdo, pero estoy diciendo que hay un uso legítimo para las pruebas o argumentos racionales en cuanto a la existencia de Dios. ¿Ok? Aunque acá en los apuntes estamos dejándolo al costado. Lo voy a mencionar rápidamente y luego tomaremos una pausa. Sí, pruebas o argumentos racionales. Primero es el argumento cosmológico. Cosmológico, o sea, de causa y efecto. De causa y efecto. Y este argumento a favor de la existencia de Dios depende de la calidad de tres verdades contribuyentes, que todo efecto tiene una causa. Eso es cierto. Todo efecto tiene una causa. Y que el efecto depende de su causa para su existencia. Y que la naturaleza no puede producirse a sí misma. O sea, la nada no puede hacer nada. La nada no puede producir algo. Tiene que venir de algún lado. ¿Qué es lo que causó, si aún vamos con el evolucionismo, qué es lo que causó el Big Bang? El evolucionista dice, no sabe. Entonces, nosotros proponemos, ¿quién es el que creó? Dios, ¿ok? Que causó todo lo que está en existencia. Ellos dicen, ¿y quién causó a Dios? ¿De dónde vino Dios? El asunto es, Dios es eterno e infinito. ¿Ok? Las escrituras explican esto. Entendemos esto. El punto 2, Immanuel Kant era un filósofo, explicó que aún la primera causa tuvo que tener una causa, haciendo que fuese un efecto. La fe es necesaria para creer en Dios como la primera causa, como el que siempre existía. Eso es el argumento cosmológico. El siguiente argumento es el teleológico, o sea, de orden y diseño. Teleológico, no teológico, teleológico. De orden y diseño. El orden en el universo y en la vida presupone un diseñador inteligente. Y el primer diseñador tendría que ser Dios. Si uno es honesto al observar la naturaleza, al observar el ser humano o cualquier ser viviente y ve la complejidad que hay. Y esto llegó por pura casualidad, procesos naturales, y en cuanto a la biología, mutaciones beneficiosas y millones de años. Y la selección natural es imposible. Imposible. Entonces, orden y diseño demandan un diseñador. Otro argumento es el argumento antropológico, de la moralidad y justicia. La moralidad y la justicia. O sea, tiene que ver con los factores filosóficos y morales en la constitución del hombre. ¿De dónde viene la idea de la moralidad? Del sentido de lo que está bien y lo que está mal. ¿De dónde viene? De Dios mismo. De la justicia. Los que niegan la existencia de Dios dicen, no, eso es lo que ha pasado a través de los siglos y los millones de años en cuanto a la humanidad de entender lo que está bien para la sociedad. No. Y estos factores presuponen una ley moral, y esta ley moral presupone un dador de la ley. Y un argumento más, y de hecho después vamos a estar por ahí en el año que viene dando una materia sobre la apologética, es el argumento ontológico en cuanto a la existencia y la perfección.
cuando la existencia y perfección. El hombre tiene la idea o el concepto de la existencia de un ser infinito y perfecto, y esta idea o concepto debe haber sido dado al hombre finito por ese ser infinito. Ahora, según el campo de que no ve la importancia de estos argumentos, los defectos de los argumentos racionales son que los creyentes no lo precisamos. Esto es cierto. Si vos crees en Dios con todo tu corazón, has puesto tu fe en Él, no necesitas esto. ¿Ok? Sin embargo, nos ayudan frente, y yo digo eso, frente a argumentos persuasivos, especialmente cuando uno está en el colegio o la universidad y niegan la existencia de Dios y promueven el evolucionismo y filosofías antibíblicas. Estos argumentos tienen valor para el creyente. Dice que nos llevan al Dios de la Biblia, el Dios Padre. Eso es cierto, necesitamos la revelación de Dios. Llevan a la conclusión de una existencia probable, pero no cierta de Dios. Entiendo, pero también junto con las escrituras son poderosas y todavía requieren que el hombre tenga el puente de la fe en Dios. Y sí, con la palabra entendemos esto. Pero yo digo, hoy día sí, veo valor en eso. ¿Ok? Bueno, tomaremos una pausa. Pastor, Sí, tengo una preguntita. ¿tiene que ver con esto? Sí,